Escorpio, bienvenido a tu lectura semanal del 21 al 27 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Escorpio, si tú quieres ser de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el video más visto, como esta semana lo fue Piscis, Sagitario y Libra. Así es que te invito a dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Mientras más vistas tengas, entonces más posibilidades tendrás de salir primero. Las energías que vas a tener durante esta semana. Te sale la carta del aislamiento. Y te habla de que esta va a ser una semana en la cual tú vas a poder tal vez sentir energías en las cuales quieres empezar a desconectarte de las personas a tu alrededor. Quieres empezar a desconectarte de situaciones, tal vez con compañeros de trabajo, con personas en tu vida que no te están siendo beneficiosas para ti. Esto podría ser una decisión que tú estés tomando. También podrías estar tomando algún tipo de decisión de alejarte o desconectarte de las redes sociales. Tal vez no estar pendiente tanto de las publicaciones que se dan en Facebook, en Twitter o incluso en algunos canales de YouTube. Podrías estar teniendo como algún tipo de energías donde quieres desintoxicarte de todo lo que puede estar sucediendo, porque tal vez estás un poquito cargándote de energías negativas, especialmente si en tu país o en el lugar donde tú te encuentras estás viendo muchas noticias con información bastante negativa, bastante pesada, bastante fuerte, ya sean problemas que puedan estar sucediendo en tu vecindario o problemas que puedan estar sucediendo a nivel internacional. Para otro grupo de ustedes, estas energías puede ser de que tú vas a sentir que un grupo de personas en tu vida te están aislando a ti. Se están desconectando de ti y tal vez tú puedas sentir como que, ok, ¿qué le está pasando a esta gente que ya no me habla, no me responde o hacen planes y no me están invitando? Recuerda que si el universo esta semana puede estar quitándote personas de tu camino, lo está haciendo por tu bien y que tal vez en estos instantes tú no estés reconociendo por qué está sucediendo eso, pero el universo está protegiéndote de las energías de esas personas. Así que lo que tú ves en estos instantes como algo negativo, en realidad es una bendición y una protección para ti. Así es que tienes que estar muy atento entonces de esas energías durante esta semana, ya que puede estar sucediendo algo donde tú estás triste, estás en depresión porque sientes que un grupo de personas te han abandonado, un grupo de personas te han dejado en una esquina, pero dice aquí que eso en realidad va a ser una bendición para ti, porque luego a esas personas les puede estar sucediendo alguna situación que puede acarrear algún problema judicial o algún problema personal y tú vas a darte cuenta más adelante la razón por la cual eso sucedió y vas a decir, oh wow, menos mal que ellos me cortaron o me dejaron de salir conmigo porque se metieron en tremendo problema. No es que le estés diciendo mal a nadie, pero te vas a dar cuenta entonces de que te hubieras metido en un problema y luego hubiese sido muy difícil para ti salir de esa situación. Recuerda que al final está la pregunta interactiva, una pregunta que puedes hacerle a tus guías espirituales. Yo voy a sacar 2 cartas para ti. Vamos a ver en estos instantes, mis guerreros de Escorpio, cómo está todo con tu familia. Mira, sale la carta de la emperatriz y con tus amigos tienes la carta del 8 de oros. Ok. Tu familia, me están hablando aquí esta carta de la emperatriz de que podrías estar teniendo esta semana una conversación muy importante, tal vez con una figura materna, puede ser una figura paterna también. Podrían estar teniendo noticias estas semanas de embarazos en tu familia. Así es que tú podrías estarle dando noticias de embarazo a tu familia o algún familiar tuyo, pues puede ser hermana, puede ser una madre, puede ser familiares tuyos te van a estar dando noticias de embarazo durante esta semana y eso va a ser una noticia tal vez muy positiva. Mira, cuando me pauso de esa manera es porque me llega un mensaje de parte de tus guías espirituales y parece de que para algunos de ustedes, recuerden que estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas.
Lo bueno es que muchas personas logran identificarse con estas lecturas. Si este mensaje no es para ti, escucha tu signo ascendente, puede que allí tengas un mensaje para esta semana. Mira, me están diciendo que algunas de ustedes, mujeres o incluso también hasta hombres, pueden empezar a llegar a sentirse aislados o desconectados de la familia porque tal vez ustedes son los únicos que no han podido llegar a tener hijos hasta este momento. Y podrías durante esta semana recibir una noticia tal vez de que un hermano tuyo, un familiar tuyo, está teniendo hijos y viene como esta conversación donde tal vez un familiar te va a hacer un comentario, una persona cercana a ti te va a hacer un comentario como que, mira, ya fulana de tal va a tener hijo y tú todavía no. Y eso parece que va a ser un detonante para ustedes durante esta semana porque podrían llegar a sentirse un poquito, como les indiqué al inicio, con esas energías de aislamiento, pero va a ser detonado por ese comentario que te va a hacer un familiar. Puede ser un padre que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya es hora de que vayas pensando en tener hijos. Y tal vez tú no quieras esas energías en estos momentos de tener hijos. O tal vez, por ejemplo, tú tienes algún tipo de secreto que no le has comentado a tus familiares con respecto tal vez incluso a tus preferencias sexuales y eso hace un poco más difícil en estos instantes el hecho de que puedas llegar a tener un hijo. Esas son las energías que tienen algunos de ustedes. Con tu grupo de amistades, la carta del 8 de oros te indica de que tienes que empezar tal vez incluso a trabajar un poquito más en tus amistades, porque esta carta te habla de hacer el esfuerzo, de trabajar y tal vez de sentirte de que las personas que están a tu alrededor no están haciendo el esfuerzo para poder darte ese apoyo que tú mereces o para poder darte ese apoyo como una amistad. Y eso también podría estar reflejado con la energía del aislamiento que te indiqué de que un grupo de amigos tuyos va a dejar de trabajar en la relación junto a ti, tú te vas a sentir abandonado. Pero recuerda que eso es una bendición que viene para ti. En inglés se diría a blessing in disguise. Así es que eso sería una bendición que viene para ti, que en estos instantes la vas a ver como que, pero este es un problema, me están abandonando, estoy solo. Pero en realidad el resultado va a ser bueno para ti. Si estás trabajando en este instante, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Esta es la carta que quiere hablarte para el trabajo. Te sale la carta de los enamorados. Van a haber armonías, van a haber arreglos, situaciones en las cuales tal vez en tu trabajo tú estabas sintiendo eso, ya que esta carta es la que te corona, la del aislamiento. Estabas sintiendo de que tus jefes no podían confiar en ti, te estabas sintiendo como que, ok, en el trabajo mi jefe ni siquiera me determina o pasó una situación y hay como dificultad. Dice que esta semana todas las situaciones de problemas que pudiste haber tenido en tu trabajo van a ser resueltas, que vas a poder conectar nuevamente con tus jefes o con compañeros de trabajo que van a poder realizar la tranquilidad y vas a tener paz. O sea que alguien va a darte esa señal de paz, alguien va a querer comunicarse contigo para tener una buena armonía. Para otro grupo de ustedes en su trabajo podrían empezar a escuchar esta semana rumores de que una empresa quiere comprar tu empresa. Y eso entonces podría ocasionar rumores o temores también a futuro de pérdidas de trabajo, porque si dos empresas se fusionan, por lo general siempre ellos hacen reducción de personal. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti, mi guerrero de Escorpio? Salieron dos cartas, voy a buscarle de nuevo para quedarme con una sola. Si estás buscando empleo esta semana, guerreros de Escorpio, el mensaje que sale para ti es la carta del Sota de Bastos. Y te indica de que sigas esa búsqueda, de que no te vayas a rendir, de que algunos de ustedes incluso podrían estar teniendo algún trabajo independiente, o podrías estar pensando en ir a tocar de puerta en puerta para ofrecer tus servicios. Puede ser que tú estés trabajando tal vez para algún tipo decidas trabajar para ti mismo ofreciendo algún servicio como de ventas de productos, reparaciones o mantenimiento, o podrías estar pensando en trabajar también en tu propio negocio. Podrías indicar también de que puede llegarte esta semana un trabajo donde tengas que ser vendedor o vendedora, de ir de puerta en puerta a ofrecer algún tipo de producto, o simplemente te toca comunicarte vía telefónica para realizar ventas. Que eso va a venir para ti, que te prepares para esta semana. Si estás en una relación, esta es la carta que quiere hablarte y te sale la carta de la sacerdotisa. Esta carta te indica en estos instantes por medio de tus guías espirituales de que va a ser una semana donde tú
y tu pareja van a necesitar tener una conexión espiritual mucho más elevada. Podría ser que tu pareja te hace una invitación para que ustedes asistan a algún tipo de tarde cultural o algún tipo de tarde de lectura bíblica, algo que tiene que ver con estudios de religión o espiritualidad o estudios de otro tipo de conexión espiritual alternativa. Parece que tu pareja va a tratar de hacer eso contigo. Habla también de una sanación. Podrían estar tratando de asistir a algún tipo de evento durante esta semana de sanación. Puede ser sanación en una iglesia, puede ser sanación de estos que utilizan métodos tal vez holísticos, Reiki, alguna de estas situaciones, pero vas a tener esa invitación, esa intención o las energías de investigar eso con respecto a tu pareja. Si estás soltero esta semana, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de la Reina de Espadas y te indica de que tienes que empezar a expresar tus sentimientos con lo que tú verdaderamente quieres, que tienes que empezar a declarar, decretar la persona que tú quieres que llegue a tu vida, porque el universo te la va a colocar. Y esta semana para algunos de ustedes van a estar hablando, conversando con una mujer muy elegante, una mujer tal vez que puede ser de signo de aire o puede tener aire en alguna parte importante en su carta natal. Va a ser una mujer o un hombre con quien vas a tener una conversación y vas a poder decir qué persona más elegante o qué persona más inteligente. Esto no quiere decir que wow, te vas a conocer con esta persona y que ya se van a casar y que van a tener una vida romántica. No. Conoces a una persona con quien esta semana tienes una conversación muy inteligente que a ti te da la inspiración de decir, wow, me gustaría el día de mañana conocer a una mujer o a un hombre con estas mismas características. Eso es lo que viene para ti. Recuerda, al final viene la pregunta interactiva, ya estamos más cerca de ella. Los números de la suerte para ti es el 1, el 3, el 9 y el 7. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Vamos a ver el día de la suerte, donde puede llegar algún tipo de información importante para ti. Buenas noticias, información para que puedas seguir adelante. Te sale que va a ser el día lunes, así es que muy atentos entonces con las energías del día lunes. Vamos a pasar en estos momentos con tu pregunta interactiva, una pregunta de sí o no. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video para que sea uno de los videos más vistos. Si quieres entonces ser de los primeros videos en ser publicados, tienes que dejar tu dedito para arriba, tu like, tu me gusta y compartir este video. ¿Tienes tu pregunta de sí o no lista? Tienes dos opciones, la A y la B. Toma una de ellas. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí. ¡Wow! Y te sale un sí con el caballero de oros. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. Muy bien, mis guerreros. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí en la parte superior está mi página web para que la visites y conozcas cuáles son los precios de mis consultas privadas. Y de este lado está mi canal secundario J Tarot Stars, así que te invito a que le des like también y te suscribas allá. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.